Bendiciones, mis hermanos. En este tiempo vamos a compartir acerca del recorrido histórico de la Biblia, puntualizando en algunos aspectos, especialmente en aquellos que tienen que ver con los obstáculos y situaciones que han representado oposición a la Biblia a través de personajes, a través de circunstancias, instituciones y algunas situaciones legales y edictos que se han promulgado a lo largo de la historia con el fin de entorpecer el avance y la difusión, la distribución de la palabra del Señor. Y vamos a enfocar en grandes rasgos 5 procesos que han ocurrido a lo largo de ese tiempo hasta nuestros días, concluyendo con la situación en la que nosotros nos encontramos actualmente frente a las Escrituras. Y estos 5 momentos, 5 periodos, la razón es esbozo muy general porque sería muy interesante que tuviéramos el tiempo necesario para poder ir con mayor detalle a cada uno de estos momentos. Entonces, podemos reunir lo que pasó desde el primer siglo hasta el siglo cuarto y a ese periodo le vamos a llamar el periodo de la destrucción física de los textos. Luego, un segundo momento de los siglos cuarto al siglo quince, el tema de las barreras lingüísticas. Y un tercer episodio sería del siglo XIV aproximadamente. Siempre recordemos que hay como un periodo de transición al siglo XVI, que es el tema de la resistencia a las traducciones bíblicas. Y un cuarto momento del siglo XVI al siglo XIX, el tema de la censura y el control, para pasar del siglo XVIII al siglo XX, el tema de la crítica racionalista. Y luego vamos a hacer una propuesta de conclusión y revisión de lo que nos está ocurriendo en lo que llevamos del siglo XXI, del siglo XXI. Tenemos que saber que este viaje no ha sido un viaje sencillo para la palabra del Señor, sino que ha sido siempre a través de persecuciones, de censuras, de disputas históricas, como les decía, a través de personajes, instituciones, intentos que se han hecho todo el tiempo por detener la palabra del Señor. Entre estos aspectos se pueden mencionar, por ejemplo, en la primera etapa del tema de la destrucción física, el edicto de Diocleciano, que fueron a través de órdenes imperiales. La orden era destruir templos, quemar manuscritos, prohibir reuniones, el tema de que si alguien lo tomaban con las escrituras era condenado a muerte. Durante ese periodo se perdió la mayoría de manuscritos, hubo mucha tensión. Los traditores, que eran los que entregaban los códices al Estado, que son como una especie de traidores, se puede traducir esta frase, generó una pérdida irreparable realmente, porque todos los manuscritos tempranos que teníamos, y si en ese momento, esa es una de las preguntas que yo me hago, si en ese momento aún se conservaban los manuscritos originales, sobre todo del Nuevo Testamento, que no tenían tanto tiempo de haberse escrito, pues es muy probable que en ese periodo se hayan perdido y que solo sobrevivieran copias que se escondieron o que tuvieron que escapar la gente o que estaban fuera del alcance de estos edictos. Luego, en el 313, a través del edicto de Milán, Constantino legaliza el cristianismo, pero ya para ese momento ya habían pasado un poco más de una década de persecución, de angustia, de muerte para la iglesia y especialmente para sus textos. A partir de ahí, el texto pasó a ser preservado por el Estado. Después de que el Estado había perseguido al texto, el texto como un icono del cristianismo, pero una parte central del cristianismo, sus textos. Ahora el Estado se convierte en un preservador del texto, se convierte en un guardador del texto, pero surge una nueva barrera que es la barrera lingüística, porque a partir del edicto de Milán, la iglesia se oficializa, ya se deja de perseguir a la iglesia, al cristianismo, y se convierte en la iglesia imperial. Y pronto también se traducen las escrituras ahora al idioma del imperio y se convierte esas escrituras esa traducción en la versión oficial de la iglesia de ese entonces y se restringe el uso y la posibilidad de que la iglesia
pudiera tener un texto en los idiomas de cada pueblo, sino que por ley ahora el texto se debe leer en latín, ni siquiera en hebreo o en griego en las ceremonias de la iglesia, sino que se debe leer en latín a partir de allí. Entonces, em, y con el agravante de esta situación de que ya unos siglos adelante el latín dejó de ser el idioma popular. Entonces la iglesia se extendió en lugares donde el latín no era la lengua franca, no era la lengua que se hablaba de la gente y que quedó reducida al mundo de los clérigos, al mundo de la misa, de la homilía. Y nuevamente el texto bíblico quedó atrapado en medio de estas barreras. El pueblo perdió entonces la comprensión del texto, que no fue propiamente una prohibición formal, pero sí fue un obstáculo para que el pueblo pudiera tener acceso a las escrituras como tal. Un tercer momento es como una reacción natural, lógica, podríamos pensar, de esa restricción idiomática, de esas barreras lingüísticas, de que el texto estuviera exclusivamente en latín. Hubo personas que reaccionaron a eso y lo que dispusieron fue traducir el texto a el idioma de la gente. Entre ellos, por ejemplo, John Wycliffe. Actualmente en el mundo hay una organización que traduce la Biblia que se llama el Instituto Wycliffe, que se encargan de traducir el texto, entre otras cosas, ¿no? Pero la tarea principal de esta organización, Wycliffe, es la traducción de la Biblia. Pues John Wycliffe fue un personaje que vivió en el siglo de los años 1328 al 1384 aproximadamente y tradujo la Biblia al inglés. Esto le procuró muchas persecuciones y fíjense la premisa de este personaje. La escritura le pertenece al pueblo, pero no puede pertenecerle al pueblo si está en un idioma que no es el del pueblo. ¿Qué pasó con Wycliffe? Tuvo una condena póstuma en el periodo cuando ya está con mucha fuerza la Inquisición. Entonces lo que hacían era a los herejes que habían muerto, pues les daban una especie de imprecación póstuma o post-mortem, o si lograban localizar la tumba, los exhumaban los restos que hubieran y los quemaban y hacían ahí una serie de ceremoniales para manchar la historia y para descargar, aunque sea ahí en el cadáver, descargar la ira que tenían por lo que habían hecho. Luego se levantan personajes como William Tyndale, que también hay organizaciones que tienen este nombre que se encargan a la distribución de la Biblia y se encargan también de la traducción de la Biblia en algunas partes del mundo. Tyndale tradujo el Nuevo Testamento directamente del griego al inglés. Estos personajes, Wycliffe y Tyndale, fueron los que empezaron a sembrar las bases, a poner las bases de lo que más adelante se conoce como la Biblia, la King James, la Biblia, esta Biblia también que es como la Reina Valera, solo que en inglés, es decir, tan amada, tan querida, llena de una historia impresionante también. Tyndale no tuvo tanta suerte como Wycliffe porque él sí lo lograron capturar y finalmente fue quemado por el trabajo de las traducciones. A estos personajes podríamos hablar el de Casiodoro de Reina, por ejemplo, que también, o el mismo Lutero que tradujo al alemán, Casiodoro de Reina que tradujo al castellano, que son la Biblia, nuestra Reina Valera. Al finalizar vamos a platicar algo de eso, del trabajo de él. Y el tema es que aquí nace el concepto moderno de que la religión debe hablar el idioma del pueblo. La iglesia oficial, la iglesia católica, aceptó esta realidad hasta en el proceso del Vaticano II, ya en pleno siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, aceptando que la misa y la homilía se podía hacer en las lenguas vernáculas, es decir, en la lengua del pueblo. Hace unos años, viajando hacia Santa Cruz Barías, nos detuvimos a desayunar y a tomar café en San Pedro Soloma y la iglesia es impresionante ahí en San Pedro Soloma. Yo me acerqué, era como las 7 de la mañana, habíamos salido de madrugada de Huehuetenango y alcancé a escuchar, me paré en la puerta, vi hacia adentro un templo impresionante, estaba lleno de gente y me llamó la atención que la ceremonia se estaba llevando a cabo en el idioma de ahí, de la gente de ahí. Si recuerdo, en San Pedro Soloma será un canjobal, si estoy bien, o un mam, no alcancé a distinguir en ese momento. Pero esa es la idea de que la Biblia, la ceremonia, el texto tenía que estar
en el idioma de la gente. Bueno, no lo pudieron detener porque las traducciones sucedieron, hubo persecución, pero no pudieron detener el tema de las traducciones bíblicas. Ya vemos lo que pasó con la Biblia de Casiodoro de Reina, se distribuyó, se dice que se imprimieron unas 2.600 Biblias, pero de esas apenas sobreviven unos cuantos tomos originales que yo no he tenido todavía el privilegio de tener en mis manos o de ver por lo menos uno de esos tomos originales de la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina de 1569. Sería algo muy, muy interesante que todavía sobreviven algunos, pero no están todos porque se quemaron, se persiguieron. La gente que la tomaban con esos textos, pues era condenada a muerte, a cárceles, vejámenes, torturas, etcétera, solo por el hecho de tener un texto en ese idioma. Bueno, el siguiente periodo es el periodo donde trataron de censurar y el control doctrinal muy, muy férreo, asignando que el texto, insistiendo que el texto estaba en latín y que únicamente los clérigos tenían la capacidad para poder interpretarla. Y se habla de una interpretación autorizada en procesos como el Concilio de Trento, donde se confirma que la Vulgata es el texto oficial de la Iglesia y se desaforan cualquier intento de traducción o de otros textos en idiomas que no sea el idioma latín, el idioma latín. Y se formula durante este concilio lo que se conoce como el Índice de los Libros Prohibidos en 1539, donde 1559, donde estos libros, es decir, los autores de ciertos libros, incluidas algunas traducciones, se quedan ahí prohibidos, es decir, se les dicta, en nuestro lenguaje hoy sería como que se les dicta una orden de captura y se prohíbe que sean distribuidos, que sean leídos, bueno, ahí con el riesgo de que si una persona era sorprendida en posesión de estos libros, iba a la cárcel, sufría vejámenes, les decía, bueno, hasta posiblemente la muerte. La institución no se oponía a la Biblia en sí mismo, por lo menos eso era el discurso, sino al uso doctrinal independiente sin el control de la iglesia. La iglesia quería acaparar ese tema. Buscaban interpretar interpretaciones que consideraban erróneas. En la práctica, eso se convirtió en una persecución sin más para aquellos que se oponían a la iglesia en cualquier sentido y principalmente en el tema de las traducciones de la Biblia. Después conocemos el periodo de la iglesia, bueno, el periodo de la humanidad, que se conoce como el periodo de la ilustración, el periodo de la secularización, el periodo del avance de los derechos humanos, del método científico y de otras cosas que van surgiendo en los siglos posteriores. Y entonces la Biblia empieza a tener otro tipo de oposición, ya no tan violenta, ya no tan sangrienta, pero sí una oposición muy férrea a lo que le vamos a llamar la crítica histórica y secular. Muchos personajes bueno, cuando empezaron a avanzar las ciencias, la filosofía empezó a tomar otros matices. Surgen métodos científicos, históricos, métodos críticos que se conoce también. Y entonces empezaron a aplicar todas esas metodologías a la Biblia, tratando de menoscabar su mensaje, tratando de ridiculizar el aspecto histórico del texto. Surgen temas en estos periodos como esa dualidad entre el Cristo de la fe y el Jesús histórico, si realmente existió. Se empiezan a aplicar al texto bíblico disciplinas filosóficas como la crítica de las formas, la crítica racional, una hermenéutica. Nosotros pensamos que la hermenéutica es una disciplina cristiana y que nació del buen corazón de los siervos de Dios, y no. Realmente la hermenéutica es una disciplina que viene desde los griegos, pero que en este periodo se toma unos colores y unas sensaciones interesantes porque se le aplicó a la Biblia con el único fin de desacreditarla y con el único fin de menoscabar el mensaje que el texto bíblico incluía. Y el resultado obvio fue que en lugar de que la Biblia fuera ridiculizada, menoscabada, salió triunfante de estas revisiones y de estos ataques ahora más racionales, de estos ataques ya no con espada, sino con argumentos, de estos ataques al texto bíblico, ya no con fuego y fusiles, sino que ahora con una intencionalidad un poco más fina y un poco más peligrosa, en mi opinión,
porque trató de convencer al público de que el texto bíblico en sí mismo, desde sus páginas, desde su mensaje, no era confiable, no era verídico, no era digno de que se le asignara las características de la verdad histórica de sus personajes, de su mensaje. Sí, valía la pena leer por ahí algo de la filosofía de esos pueblos antiguos, pero que ya no tenía nada que ver con nosotros. Y que sobre todo era un libro entre fraudulento y un libro de ficción y un libro de leyendas y mitos. Esos epítetos se trataron de calzar ahí en el texto bíblico para ridiculizarlo y poner por encima la producción de estos filósofos y grandes pensadores de ese tiempo. Baruch Spinoza, David Strauss y sobre todo Wellhausen, aunque la historia de Wellhausen, sobre todo con la formulación de lo que se conoció más adelante como la hipótesis documental, tratando de entender lo que ocurría en el texto. Bueno. El resultado histórico es que esto generó tensiones sobre la autoría de los textos, sobre la redacción, el género literario, las mismas traducciones, lo que hoy conocemos como crítica literaria, crítica textual, quiero decir, que tiene que ver con el origen de los manuscritos que se utilizan para el texto bíblico. Y todo eso forzó el nacimiento de lo que hoy conocemos como la exégesis científica moderna y dio lugar a algo extraordinario. Es que ese dicho, ¿no? De que siempre le salió, en cada una de estas etapas, siempre le salió, es un dicho un poco feo, pero le salió el tiro por la culata, decimos, ¿no? Que intentaron hacerle daño al texto bíblico y realmente cada vez, en cada etapa, el texto bíblico salió triunfante. El hecho de que se haya formulado la exégesis científica fue un hito interesantísimo y fabuloso que hasta el día de hoy sigue rindiendo frutos, porque anteriormente solo se tenía el Textus Receptus, bueno, es un conjunto de manuscritos antiguos, pero que no tenían tanta antigüedad en sí mismos. Pero todos estos análisis, todas estas críticas y todas estas dudas que se le estaban tratando de plantear al texto bíblico dio lugar, ok, entonces revisemos y empezaron a coleccionar textos y empezaron a hacer un texto que hoy conocemos como el texto científico o el texto crítico, es una forma más común de conocerlo, donde se reúnen las mejores lecturas de los mejores manuscritos y se formuló lo que en los textos originales se conoce como, bueno, no los textos originales, sino los manuscritos que se reúnen en un texto crítico, los comentarios que aparecen vamos a decirlo de esta forma, de las mejores copias de los textos originales o de los textos en idiomas originales de diferentes épocas en diferentes idiomas, se reúnen esas mejores lecturas en un texto que podríamos llamar un texto ecléctico, en el caso del Nuevo Testamento, en el caso del Antiguo Testamento, en la mejor copia que se disponía en aquel momento, que era el Códice de Leningrado, y se formulan notas al pie de ese manuscrito y todo eso se conoce como aparato crítico el día de hoy. Y eso ha servido para fortalecer al texto mismo, en lugar de que el texto haya salido de esta etapa, que en mi opinión puede ser la etapa más peligrosa del texto, aunque todavía estamos en una todavía un poco interesante, el texto salió triunfante, mucho más fortalecido. Fíjense, ¿de qué hemos estado hablando en este tiempo que hemos compartido así rápidamente este mensaje? Primero, la época del Imperio Romano, del siglo I al siglo IV, que fue la época de persecución de la iglesia y de la destrucción física de los textos, el intento siempre de la destrucción de los textos. Era el Estado contra la religión. Luego, la Edad Media, entre el siglo IV al siglo XV, la etapa de la barrera lingüística porque se estableció el latín, únicamente el latín, nada más que el latín. Eso era la élite clerical, que eran los que dominaban el latín, porque unos siglos adelante, después del Edicto de Milán, unos siglos adelante, el latín perdió fuerza, el Imperio Romano prácticamente desapareció, solo quedó por ahí la iglesia y algunos castillos y unos puentes del Imperio Romano, y la iglesia se quedó con la Biblia en latín, insistiendo que la Biblia debía ser en latín, pero ya la gente no hablaba latín. Ya la gente no hablaba sus idiomas y entonces no entendían nada de la Biblia. La Biblia estaba cerrada para ellos por esa barrera idiomática interesante. Era la élite clerical contra la necesidad del pueblo. Luego está el periodo de la prerreforma, donde empiezan a surgir las primeras traducciones. Hablamos de Wycliffe, hablamos de Tyndale, podríamos hablar de Lutero, hablar de Casiodoro de Reina, incluso de Juan Hus, que traducía salmos. La historia dice que Hus murió recitando salmos mientras se quemaba en la hoguera por el único pecado de haber traducido la Biblia
y de intentar traducir la Biblia y de oponerse en eso a algunas consideraciones de la iglesia. Eso era las instituciones o la institución de la iglesia frente a los traductores. Luego, como la iglesia no pudo detener el tema de las traducciones y sobre todo el tema de la reforma en el siglo XVI fue algo extraordinario, entonces hay un proceso de contrarreforma que se conoce, sobre todo a través del Concilio de Trento, y el establecimiento de la censura muy fuerte y del índice de libros permitidos, pero sobresalen sobre todo el índice de los libros prohibidos, ¿verdad? Eso era la ortodoxia frente a la interpretación libre que se hacía, y la intolerancia religiosa de aquel tiempo. Luego está el periodo de la modernidad, que es el periodo de la crítica racionalista e histórica, y eso tiene que ver un tanto con el tema de la fe frente a una academia secular. Algunos lo pretenden poner también como la fe frente a la racionalización que se desató en aquel momento. Bueno, entonces, más que una preservación del texto en este periodo de obstáculos, de luchas que la Biblia ha tenido a lo largo de la historia, hablamos de una lucha constante y permanente, ¿no? Y en la perspectiva de la historia de la humanidad hay que hablar de esa lucha en adelante. No es solo la narrativa de un texto que ha sido guardado pacíficamente en una bóveda, como en un museo. La Biblia no es para museos. Tenemos museo de la Biblia para preservar tomos de la antigüedad, pero la Biblia debe estar en cada casa, en cada gente, en cada mente, en cada corazón. Debe estar, debe usarse, debe gastarse el texto bíblico. No es hablar de la historia de la Biblia, es hablar de la historia de un documento que ha sobrevivido a la espada del imperio, a las llaves del clero, a las llamas del inquisidor y al escarpelo de la academia. Comprender sus obstáculos es comprender entonces el verdadero impacto en la civilización humana. ¿Qué nos está pasando a nosotros en el siglo XXI? ¿Qué está pasando en el siglo XXI? Pues nosotros hoy hemos superado, hemos llegado hasta aquí, sobre todo en el mundo occidental, en Latinoamérica, en Centroamérica, en Guatemala. Hemos sobrepasado todos estos obstáculos. La historia de la Biblia en Guatemala ha pasado más o menos estos mismos obstáculos y categorías desde la historia de aquel personaje que vino a distribuir Biblias por primera vez en Guatemala, Federico Crowe, y toda esa historia hasta nuestros días. Bueno, hoy los principales obstáculos que tiene la Biblia en medio de nuestra sociedad son la indiferencia, el desacato al texto bíblico, nuestra soberbia, nuestro libertinaje. Somos un pueblo que tiene la verdad, somos un pueblo que tiene la verdad porque tenemos el texto bíblico en nuestro idioma. No tenemos ningún tipo de justificación para sentirnos como alejados del texto bíblico porque hay libre distribución de la Biblia, está en nuestro idioma. Somos un pueblo que tenemos la verdad porque tenemos la Biblia, pero no la conocemos. No conocemos nuestro texto, no queremos escucharla, no la queremos vivir, no queremos vivir nuestro texto. Y este es un tiempo muy peligroso en nuestra relación con la Biblia. Hay que decir que la palabra del Señor sobrevivirá a cualquier obstáculo, por muy formidable que sea el enemigo, sobrevivirá, pero el peligro nuestro es voltearle la espalda a la palabra del Señor. Y aunque tenemos un acceso directo al texto bíblico, si no la conocemos, si no la oímos, si no la vivimos, es porque no queremos, no queremos. Hay una gran responsabilidad que recae sobre los predicadores y los maestros de la palabra del Señor, porque la Biblia dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, y eso es Oseas capítulo 4, y esa crítica va dirigida a quienes tenían que enseñarle la voluntad del Señor al pueblo. El pueblo no lo conocía, pero había una razón. El pueblo no conocía la voluntad del Señor, no conocía la palabra del Señor, no tenía conocimiento porque no le habían enseñado. El pueblo tenía un castigo, pero había un agravante para aquellos que debían enseñar al pueblo y que el pueblo y que no lo hacían. Por eso la Biblia dice que hay una responsabilidad mayor sobre el atalaya en la palabra profética de Ezequiel. El atalaya está ahí para vigilar y advertirle al pueblo. Si el atalaya da el aviso, si el atalaya da la alerta, grita, da su voz, el mensaje al pueblo, y el pueblo no se prepara, pues ya es responsabilidad del pueblo.
Pero si viene el enemigo, dice el profeta, y el atalaya no avisa al pueblo y el pueblo sufre, entonces la sangre del pueblo recaerá sobre la cabeza del atalaya. Esa es la gran responsabilidad y eso es el desafío que tenemos los predicadores y los maestros de no callarnos la palabra del Señor, sino de promulgarla con toda libertad y con toda valentía. Y esa es una frase que escribí para un artículo hace algunos años que me ha quedado en la mente y en el corazón y quiero compartirla con ustedes. El artículo tiene que ver con el nombre de la charla de esta mañana, que es El indestructible libro de Dios. Y dice esta parte: cuando hayan terminado nuestros días y hasta 1000 generaciones más sucedan y nos hayamos ido, cuando se hayan podrido nuestras publicaciones y se hayan derrumbado nuestros templos, se hayan olvidado nuestras canciones y nadie recuerde nuestros nombres, a través de siglos y milenios hasta el fin la Biblia permanecerá. La Biblia no nos necesita, pero nosotros sí la necesitamos a ella como palabra del Señor. Y nuestras palabras se las llevará el viento, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Es lo verdaderamente imperecedero, inmutable, inmarcesible, inescrutable e inefable. Y quiero terminar recordando las palabras de mi héroe favorito de esta historia. Hay muchos héroes, muchos personajes sobresalientes, pero mi héroe favorito es Casiodoro de Reina. Y esa es una parte de la portada de la Biblia del oso. Y Casiodoro, de manera increíble, guiado por el Señor, deja al pie de la imagen que distingue la pasta de la Biblia del oso una lectura de Isaías 40 en hebreo y luego lo pone en el castellano de aquel tiempo. En hebreo dice, eh, Dabar Elohenu Yekum Leolam. Dabar Elohenu, Yekum, Udbar Elohenu, Yekum Leolam. El texto completo dice Udbar Elohenu, Yekum Leolam, la traducción debería ser, pero la palabra del Señor permanece para siempre, permanece para siempre. Es esa parte donde dice el hombre es como una hierba y su flor, pero la hierba se seca, la flor se cae así, pero la palabra del Señor permanece para siempre y no importará el increíble poderío y lo formidable que sean los enemigos que se levanten en contra de la palabra del Señor. La palabra del Señor permanecerá a través de los siglos. Y lo mejor que podemos hacer nosotros es aferrarnos a esa increíble palabra para también ser vencedores a través de cualquier clase de obstáculos que a nosotros mismos se nos presente. Un gran abrazo, que el Señor les bendiga.